Gracias. Tengo una presentación, si la pueden poner, por favor. Y Iván, si puedes grabar también al público para que los mexicanos no digan, ay, no lleno auditorios. Buenas noches, Argentina. Es un gusto volver a estar aquí. Gracias por recibirme nuevamente. Y sobre todo ahora que... Gracias. Gracias. No tengo mucho más para decir porque se han dicho muchas cosas, pero bueno, voy a presentar un poco los últimos dos libros que he escrito. Decía recientemente en Brasil que me recibieron con tanto cariño y tanto apoyo, que es la primera vez en mi vida que vivo en un país del socialismo del siglo XXI con Manuel López Obrador. Y la verdad es que el nivel de fanatismo enfermizo que tienen los seguidores de López Obrador solo lo había visto en los fans de Hugo Chávez, o tal vez en la Cámpora, ¿no? Aquí en Argentina con los Kirchner, o tal vez los fans ciegos del Che Guevara, incluso los fans gays del Che Guevara, que no me lo explico, ¿verdad? Y la verdad es que venir aquí y recargarse de buena energía, me voy de regreso con muchísimo cansancio, pero con las pilas súper recargadas, y les agradezco porque cada vez que pues vengo a Brasil, que vengo a Argentina, luego voy para Chile, realmente para mí esto es lo que me recarga para seguir adelante. Entonces, con ánimos de presentarles un poco el trabajo que he estado realizando y agradecer porque aquí entre todos, Alejandro Bongiovanni, mi querido papá oso, y Amneris, mi mamá osa, contribuyó a hacer una reseña de mi libro, al igual que Iván, gracias Iván, y también María. Entonces, estoy entre verdaderos liberales y libertarios que me han ayudado mucho al trabajo que he realizado. Entonces, bueno, como ya saben, escribimos con Axel Kaiser El engaño populista. Ya más o menos saben pues de qué va. Quisimos hacer un recuento histórico de cómo llegamos a la situación del socialismo del siglo XXI, cuáles fueron las causas que nos llevaron ahí, qué es el Foro de Sao Paulo y eventualmente cómo salir de esa situación. Entonces no voy a hablar mucho del engaño. Si alguien tiene una pregunta, con gusto se las respondo. Siguiente, por favor. Entonces, después del engaño populista y de explicar un poco cómo llegamos a este lío, escribí Cómo hablar con un progre, básicamente recolectando toda la maraña de incongruencias de los comunistas con iPhone que me he topado en todos los rincones del continente. Y es que mucha gente me dice, ¡ala, qué capacidad la que tenés para entender lo que está pasando en toda la región! No, es que no es tan difícil. Todos están adoctrinados y aborregados con las mismas cuatro estupideces. El imperio yanqui, la conquista española, el neoliberalismo, o sea, no es difícil cuando te das cuenta que desde Río Grande hasta la Patagonia, todas las universidades estatales latinoamericanas tienen o un auditorio Carlos Marx, o un pasillo Federico Engels, o un monumento al Che Guevara, o un aula Lenin, ¿sí? Cuando algo se repite 1, 2, 5, 10, 15 veces, esa vaina no es casualidad, ¿ok? Esa vaina es estrategia. Y lo que nos dan los gobiernos estatistas latinoamericanos no es educación, es adoctrinamiento. Entonces, la primera estupidez del latinoamericano es que él busca y él deposita su máquina de resolver problemas más útil y más productiva, que es su cerebro, en las personas que están menos interesadas en educarlos. Ya desde ahí, o sea, vamos mal. Porque estamos depositando nuestra máquina de creación de riqueza y de resolver problemas en los que están interesados en mantenernos estúpidos para que votemos por ellos, para ellos entonces robarnos. ¿Se dan cuenta? Es que cuando uno lo dice así es absurdo. Entonces, pues por eso saqué Cómo hablar con un progre. Obviamente me he visto del Che Guevara, porque esa es otra de las incongruencias de este continente. ¿A dónde vamos a llegar si el líder político juvenil por excelencia de este continente es un racista, homofóbico, carnicero, que le confiesa al padre lo que le gusta matar? O sea, ¿a dónde va a ir este continente cuando el líder cool por excelencia es un tipo sociópata que lo que le gusta es aniquilar la vida, ¿no?
Entonces, por eso, pues, me meto con la figura de él, cambio ciertos elementos, en vez de un fusil, tengo un libro donde la palabra revolución está tachada para decir evolución. Tenemos que evolucionar de esta mentalidad de que al que piensa distinto hay que matarlo. En vez de tener un habano, pues tengo una pluma. ¿Por qué? Porque pues esto es la batalla de las ideas. A los mexicanos les pareció que, que eso era demasiado, entonces le cambiaron la portada al libro, le pusieron cómo hablar con un izquierdista. Yo quería que le pusieran cómo hablar con un chairo, pero les pareció muy ofensivo. Y tampoco les pareció que me metiera con la figura del Che, porque pues ustedes ya saben, ¿no? Frida Kahlo, Trotsky, toda esta gente está súper entelenovelada allá en México. Entonces, siguiente, por favor. Un poco de los contenidos del progre, pues hago una aproximación a quién es el progre, empezando porque el progre nunca vino del pueblo pobre. Todos los progres desde Marx son niños bien, burguesitos, con complejos de superioridad, que creen que ellos desde su posición altísima de inteligencia absoluta van a poderle dictar a la sociedad cómo vivir, ¿sí? La mayoría, pues sí, acomodaditos, desde Fidel Castro, cuyo padre era un terrateniente que hacía negocios con Estados Unidos, hasta el mismo Ernesto Guevara, que ustedes muchos saben que su abuelo pues tenía bastante plata, y el mismo Carlos Marx. Luego obviamente hablo de el progresismo, del buenismo de estos progres, ¿no? El pacifismo, el ecologismo, estas banderas, ¿no? De las cuales los progres se disfrazaron, porque ya en algunos círculos es estúpido hablar de controles de precios, menos en Argentina, ¿verdad? Eso sigue siendo aquí de moda, y encima lo confunden con neoliberalismo. O sea, si Macri se endeuda 30 millones con el FMI, eso no es keynesianismo, eso es neoliberalismo. Si Macri quiere controlar precios, eso no es socialismo, eso es neoliberalismo, ¿verdad? Pero como en la mayoría de círculos se vuelve ridículo hablar de controles de precios, de acabar con la propiedad privada, entonces los progres se disfrazaron, ¿sí? De nuevas banderas. El feminismo, por ejemplo. Claro, pero si quieres ser mujer que se merezca respeto, tienes que ser una lesbiana resentida, que deteste a los hombres, que no se rasure, y encima marxista. Porque si sos Gloria Álvarez, que te insulten de puta para arriba. No hay una asociación en todo este continente feminista que jamás haya salido a pelear por mis derechos. Ni la estoy buscando tampoco, me vale madres. Pero a lo que voy es, se supone que van por los intereses de la mujer. Sí, siempre que seas una mujer marxista. Se supone que van por los intereses del medio ambiente. ¡Ay, la ecología! Pero cuando una libertaria como yo les dice, hey, brother, funda una asociación de reforestación de árboles. Eso fue lo que yo hice en Guatemala, con mi propio dinero, de mi propio tiempo. La ecología se soluciona con problemas que tenemos, sí, pero tenés dos opciones: irle a llorar al gobierno para que una bola de burócratas se sienten en un salón tipo protocolo de Kioto o Tratado de París a negociar cuotas millonarias para seguir contaminando, porque quedemos claros, ahí lo que se negocia es cuotas para seguir contaminando, en lugar de tener soluciones de mercado. Soluciones de mercado como nanotecnología que pulverice el plástico que tenemos en los mares, mochilas con paneles solares para que los niños en África puedan ir a estudiar y tener con qué hacer las tareas en aldeas donde no hay electricidad, carreteras hechas de plástico, carne que se haga en los laboratorios en lugar de matar animales. Cuando tú le presentas al progre soluciones de mercado a los problemas ecológicos, hacen algo así como me vale madres, porque les vale madres el medio ambiente. Lo que quieren es tener una cuota más para seguir con la excusa de que el socialismo y el estatismo funcionan. Y lo mismo con todo lo demás. El pacifismo, la ayuda internacional. Obviamente hablo también de la utopía del progre, de Cuba, ¿no? La tierra progremetida, donde nadie se va a vivir nunca. Del caso de Caracas, ¿no? Se suponía que con el socialismo del siglo XXI, Caracas iba a ser el Nueva York de América Latina y todos nos íbamos a volver locos por querer ir a vivir a Caracas. Nos íbamos a empujar peor que en el muro de Trump para entrar a vivir a Venezuela. ¿Y qué pasó? ¿Por qué es que Caracas hoy es el apocalipsis zombie de The Walking Dead, de donde todo el mundo quiere escapar y nadie quiere entrar? Pues porque el socialismo del siglo XXI no solo no acabó con la pobreza, la multiplicó. No solo no acabó con la corrupción, la llevó a niveles nunca antes vistos. Porque les quiero recordar,
que el caso de corrupción más multibillonario que este continente ha vivido no es culpa de la derecha corrupta, mercantilista de los años 90. No, es culpa del socialismo del siglo XXI y se llama Odebrecht, ¿verdad? Pequeño gran detalle, solo para que no se nos olvide. Luego, obviamente, hablo de varios de las películas que los progres agarran como suyas, cuando realmente son películas que tienen un montón de mensajes liberales y libertarios. Y entonces hablo de Star Wars, de V de Vendetta, de Matrix, de películas que tenemos, de Hunger Games, que tenemos que rescatar, porque perdónenme, pero no todos los millennials van a leer la acción humana. ¿Qué más me gustaría a mí? Entonces, si no empezamos a agarrar elementos de la cultura pop para enseñar libertad, para enseñar autoestima, individualismo, pues vamos a tener un poquito la guerra perdida. Siguiente, por favor. Y pues ahí pueden ver un poco más de la tabla de contenidos de lo que yo, en Cómo hablar con un progre, trato de demostrar. Al final, la mejor manera de hablar con un progre es, en lugar de demostrarles que ustedes están en lo correcto, llévenlos a ellos a un lugar que pocas veces frecuentan, que es a las consecuencias lógicas de sus propios planteamientos. O sea, en lugar de estarte desgastando con un progre y decirle, mira, aquí está la península de Corea, ves cómo aquí no hay lucecitas, ves cómo aquí sí, ves cómo la libertad funciona, esa vaina no sirve. ¿Saben qué sirve? Darles la razón de entrada. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una vez aquí en Argentina, y esto está en el libro, estábamos en Tucumán con Axel y un chavo nos dice, y es que ustedes meten a todos los socialistas en la misma canasta, ¿viste? Y yo soy trotskista. Yo soy trotskista y eso es distinto. Ah, sí, le digo yo. Qué interesante. Va, buenísimo. Vos decís que sos distinto. Perfecto. Te voy a hacer un análisis. Te voy a leer los 10 puntos del Manifiesto Comunista y tú me vas a decir cuáles de esos 10 puntos tú no estás de acuerdo, ¿vale? Sí, me dice, ok. Fíjense, en lugar de decirle, no, estás mal porque el comunismo mató 100 millones de gente, ya sabemos que los progres, los datos les valen madres. Entonces, agarré y le empecé a leer los 10 puntos del Manifiesto Comunista, ¿no? Expropiación de los medios de producción, sí. Estatización de la educación, sí. Aniquilación del dinero, sí. A todo me dijo que sí. Ok, le dije yo, hemos descubierto que estás de acuerdo con los 10 puntos de Marx. Ahora, ¿qué pasa? Porque vos decís que sos distinto. Y sí, me dice, porque yo no te lo impondría por violencia, ¿viste? Ah, ok, le digo yo. Entonces, tú llegarías a mi casa, ¿no? Me tocas la puerta y me decís, buenas tardes, aquí viene el gobierno comunista a expropiarte. Y vengo yo y te digo, no me da la gana. ¿Qué haces conmigo? Y bueno, no sé, te trato de explicar, ¿viste? Que la justicia social... Perfecto, le dije. Supone que pasás, gracias. Gracias. Supone que pasamos 3 días dialogando y vos me hablabas de la justicia social y de la paz del mundo mundial y tarará, y no me lográs convencer. Te digo, mira, gracias, pero no me convenciste, no te quiero dar mi casa. ¿Qué haces conmigo? Y bueno, pues, no, pues te fuerzo. ¿Cómo me forzás? ¿Me matás? ¿Me metes a la cárcel o me obligás a salir del país? ¿Ves cómo todos los socialistas son la misma porquería al final? Pero es muy distinto arrancar desde el punto de vista de sos un subnormal, ¿cómo se te ocurre el socialismo? A venir y decir, vení, poquito a poco, pendejo, te voy a llevar. Vamos a las consecuencias lógicas de las estupideces que estás planteando. Y eso se puede hacer con todo. Cuando te digan, bueno, es que hay que salvar a los pececitos en el mar. Perfecto, yo también estoy de acuerdo. ¿Cuándo vamos a empezarle a dar títulos de propiedad a las orillas por las cuales entra la cantidad de porquería de plástico a los mares? Yo también me preocupan esos temas. Me preocupan tanto que busco soluciones en lugar de repetir dogmas. Entonces, eso es un poco cómo hablar con un progre. Pero claro, tú sacas un libro defenestrando al Che Guevara, a San Che Guevara, y sacas un libro devastando a la izquierda y eso automáticamente te pone en la esquina de Hitler, ¿no? O sea, entre tú y Hitler no hay nada para el fascismo, ¿verdad? Y por eso mismo, y dándome cuenta que la libertad
no solo se ve atacada por sus enemigos económicos, entonces decidí escribir un segundo libro. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cómo hablar con un conservador? Chan, chan, chan. Y entonces, bueno, la primera portada que ven ahí es la evidencia de que México se me metió en la piel. Llevo un año viviendo en México. Mi editor en España me dijo, está demasiado kitsch. Busqué qué era kitsch y me apareció la cara de López Obrador y una trajinera de Xochimilco y dije, ok, México se me ha metido en la piel. ¿Qué significa? Demasiados colores, demasiadas cosas, pero eso era lo que yo quería. Quería demostrar, y como ven ahí, pues estoy disfrazada de Margaret Thatcher, una Margaret Thatcher muy cool del siglo XXI, con sus lentes oscuros, con su minifalda, una bandera gay de un lado, el libro de Cosmos del otro, con un rosario. Atrás está una última cena, que no es su típica última cena tradicional. Tiene a los rockstars más importantes, Elvis en medio, Bob Marley, Freddie Mercury, Frank Zappa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, la segunda es la portada que ya refinaron y volvieron más conservadora en España. El libro sale el 21 de mayo, va a estar disponible en Amazon y espero que llegue también a América Latina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué escribí Cómo hablar con un conservador? Con prólogo de Carlos Alberto Montaner, que me parece un libertario de verdad y de la época, o sea, porque para nosotros es más fácil, ¿verdad? Vivimos en la era de que todo es cool y ya no hay racismo y los gays están bien y ahora hasta los transgéneros también. Pero decidí escribir este libro porque la libertad no solo se ve amenazada, como ya lo hablamos aquí, como ya lo dijo Iván y como ya lo dijo mucha gente, no solo se ve amenazada por la gente de la izquierda, sino también por mucha gente que yo titulo en el libro Lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias, ¿sí? Y la primera parte de este libro, su introducción dice, no escribas ese libro. Ustedes no saben la cantidad de gente que me dijo a mí que no se me ocurriera escribir este libro. ¿Por qué? Porque tus aliados son los de la derecha. Es la derecha la que te invita, es la derecha la que te quiere. Solo nomás no digas que eres atea, no lo repitas tanto. Solo nomás no digas que querés legalizar las drogas, ni la prostitución. Mira, bájale un poquito a ese tema. Y yo dije, no, porque la libertad es intrínseca, es toda una. No es solo la libertad que a mí me acomoda, sino la libertad, como ya lo dijo aquí María Martí, no es cuestión de si nos acomoda o no nos acomoda. Es que cada quien tiene la decisión de poder decidir cómo vivir su vida, ¿ya? Ahora, ¿cómo hablar con un conservador? Se los juro que es el libro que más me ha costado parir de los tres. Y son temas difíciles, y más en este continente. Pero la diferencia está en que en el progre, yo me estaba burlando de las incongruencias del comunista con iPhone, ¿no? Que desde el Twitter en un Starbucks se burla del capitalismo. En cómo hablar con un conservador me estoy metiendo con vainas que la gente cree sacrosantas, divinas e incuestionables e incluso infalibles. O sea, te estás metiendo con la fibra de la gente. Y con cosas que la gente de entrada te dice, esto no lo podés negar porque es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque lo digo yo. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo decís vos? Porque naciste en una región del mundo donde te enseñaron que el cristianismo o el islam o lo que sea es la pura verdad absoluta. Entonces ya desde ahí estás jodido, porque estás entrando a un argumento donde alguien ya te dice de entrada, esto es sagrado, es cuestión de fe. No va a haber lógica ni raciocinio que me convenza de lo contrario. Ah, pues mal vamos, va. Porque ese mismo dogmatismo es el que los conservadores le critican a los marxistas, ¿no? Es el mismo dogmatismo que ellos dicen, ¿cómo es posible que después de 100 millones de muertos los marxistas sigan de dogmáticos y de necios? Y uno dice, ¿cómo es posible que en la plena era de la genética haya gente que niegue la evolución? Pero existen. Y ambos extremos son enemigos de la libertad. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los tópicos que yo trato en cómo hablar con un conservador? Primero, lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias.
Vamos a hablar de qué es el conservadurismo y quién es un conservador. Y me voy a la historia, porque en este libro, al igual que en El engaño populista, con el PRO no lo hice tanto porque como les vale madre los datos y la historia, me fui más a sus incongruencias, pero en este sí me fui a una recapitulación histórica en la cual agarré la enciclopedia del libertarianismo, los argumentos del historiador Stephen Davis, me fui también a Edmund Burke y Thomas Paine y sus discusiones sobre la Revolución Francesa, los padres fundadores de Estados Unidos, Bakunin, el anarquismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hice eso? Porque descubrí en la historia que cuando empezaron los cambios de la revolución científica, de la revolución industrial, que la mujer empezó a pedir no ser vista como un animal, y cuando empezó toda esta innovación, los conservadores pusieron el grito en el cielo y dijeron, esto no. Y fueron los conservadores los que en el siglo XVIII dijeron, queremos monarquía, queremos a la mujer sin derechos, queremos que la iglesia y el Estado sigan unidos y queremos una sociedad estamental donde la movilidad social sea imposible. ¿Y quiénes fueron en ese momento? Quienes dijeron, no, estos cambios están cool, estos cambios van a ser buenos para la humanidad. Estas revoluciones industriales, científicas, de la ilustración, van a traer cosas buenas. Fueron los liberales clásicos. Y mucho antes de que apareciera Marx con el Manifiesto Comunista, liberales clásicos y conservadores eran archienemigos. Claro, de la nada apareció Marx y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y ante las amenazas del socialismo y de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, liberales y conservadores fueron empujados a una misma esquina ideológica. ¿Ya? Y claro, o sea, si sos Milton Friedman y tenés entre qué escoger a un Fidel Castro o a un Pinochet, ¿qué haces, va? Ahora, creo que ya nos dimos cuenta, pasado todo un siglo, que cada vez que los libertarios nos aliamos con los conservadores, salimos jodidos. Porque agarran nuestras ideas para ganar elecciones, ¿verdad? Recordemos aquí, yo empanada, no, perdón, yo lápiz. Ah, no, sí, yo empanada, ¿verdad? Yo empanada, vamos a bajar impuestos, Macri libertario, cosa que nunca salió de mi boca. Y estoy mareada de la cantidad de argentinos que llegan a mi página. Es que vos defendiste a Macri y dijiste que era liberal. Y yo como, evidencias, por favor. Ya sabemos que las evidencias no importan. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, igual que Bolsonaro, ¿no? Sale ahí en Instagram tomándose fotos con la ley de Federico Bastiat. O sea, cada vez que los liberales y los libertarios nos aliamos a los conservadores, salimos jodidos. Porque a la hora de que los conservadores llegan a gobernar, toda la agenda libertaria se queda engavetada. ¿Se entiende? Engavetada, enclosetada, metida y no se hace. Y cuando la derecha conservadora, mercantilista y estatista gobierna, hace crony capitalism. Capitalismo solo para sus cuates, ¿sí? Que fue lo que pasó en los 90. ¿Cuántos libertarios no apoyaron a los Fujimoris, los Carlos Salinas de Gortari, los Menem, los Vinicio Cerezos? Muchísimos. Y siempre salimos jodidos. Porque como la agenda libertaria queda para después, como la agenda libertaria incomoda a las facciones, entonces conforme pasa el tiempo, la gente se encabrona. Y cuando la gente se encabrona, se va a votar a los lunáticos como los Hugo Chávez, los Evo Morales, los Kirchner, los Lulas, los Danieles Ortegas. Entonces, no nos conviene históricamente seguirnos aliando con los conservadores. Ahora, como yo creo en la libre competencia, que compitamos todos. Sí, está bien, o sea, si vos querés enseñarle a la gente que venimos de una costilla y que el mundo tiene 6,000 años y no 4.5 mil millones, dale, mano. Si vos querés enseñarle a la gente que Jesucristo es la salvación, hacelo. Si vos querés enseñar que los gays son sodomitas, está bueno.
pero compitamos todos en la batalla de las ideas, a ver quién se gana la cultura. Y ahí entonces es en donde en la segunda parte de mi libro hablo de conservar, sí. Claro que hay que conservar, pero ¿conservar qué? ¿Y conservar para qué? Porque obviamente como humanidad, conforme hemos pasado la historia del tiempo, ¿no? Como cuenta Harari en Sapiens o Steven Pinker en The Blank Slate, hay instituciones orgánicas que han hecho que como humanidad avancemos. Entonces ahí digo, ok, conservar sí, pero ¿qué vale la pena conservar? Vale la pena conservar la vida, vale la pena conservar la libertad, vale la pena conservar la propiedad privada. Y para conservar la vida y conservar la libertad y conservar la propiedad privada, hay cosas que los conservadores quieren conservar que atacan esas cosas. Por ejemplo, conservar la familia, buenísimo. La familia es una excelente institución que a lo largo de la historia de la humanidad ha demostrado que funcionamos mejor como sociedad. Ahora, como ya explicó aquí Iván, la familia a lo largo de la historia de la humanidad no solo ha sido papi, mami, hijitos. A lo largo de la historia de la humanidad, la familia han sido tíos con sobrinos, abuelas con nietos, abuelos con nietos, madres solteras con hijos, padres solteros con hijos, vecinos cuidando a los hijos de los vecinos. Entonces, si vamos a conservar la familia, buenísimo, pero conservémosla en todas sus presentaciones, no solo en la presentación empaquetadita que en los años 50 se nos vendió como la única que puede existir. Y eso también incluye, como ya lo explicó Iván, ¿por qué no familia de papi, papi, hijos o mami, mami, hijos? ¿Dónde está la evidencia científica que me demuestre que los genitales hacen la diferencia en qué tan buen papá o mamá sos? Yo no lo he visto. ¿Conservar el mercado libre? Por supuesto que sí. Pero conservemos el mercado libre, incluso en los mercados incómodos. Y ahí tengo un capítulo que se llama Sexo, Drogas y Riñones. ¿Sí? Para hablar de los mercados incómodos que a los conservadores es como, ay, nomás tantito no legalicemos el aborto. Nomás tantito no legalicemos la prostitución, ni las drogas. Es que esas cosas me incomodan, mejor metámoslas debajo de la alfombra, ¿no? Conservar, sí, por supuesto, pero conservemos las cosas que hacen que la humanidad avance. Luego también, obviamente, en el libro hablo de conservar la libertad de movilización. Otra cosa que no le gusta a los conservadores, por eso es su nacionalismo y las fronteras, y los inmigrantes sí, pero siempre que sean blanquitos y cristianos, porque si no, no. Claro, para mí todo el tema de la migración se acaba el día que se acabe el Estado benefactor. Eso fue lo que les fui a decir a los europeos. Quieren acabar con esta vaina de que los musulmanes quieren cargarse su cultura. Quiten el Estado benefactor y van a ver cómo el chingo de inmigrantes ya no van a querer venir. Ah, no, pero es que quitar el Estado benefactor va a enojar a los europeos que votan por mí, ¿ya? Y eso es lo que les importa más a los políticos. En lugar de hacer lo correcto, hacer lo que es popular en un momento adecuado. Y bueno, también tengo películas para los conservadores, porque claro, la bendición de una pantalla de cine o del Netflix en tu casa es que podés acceder a mundos, sobre todo si sos un conservador homofóbico, que todo te da miedo, que no sea igual a ti. A través de la pantalla te podés meter durante 2 horas en estilos de vida que no son el tuyo y aprender algo. Entonces ahí tengo películas como Paul, Rick and Morty, hablo también de Game of Thrones, hablo de You, Me, Her y un montón de recursos cinematográficos que pueden utilizar los conservadores para aproximarse a otras realidades. ¿Podemos regresar a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Ahora, ¿por qué Margaret Thatcher? Bueno, tengo un capítulo al final donde hablo de Margaret Thatcher, ¿conservadora o libertaria? Porque el problema es que en este continente, desgraciadamente, uno no puede hablar de Margaret Thatcher, porque te dicen, las Malvinas, punto, ya, se acabó. Ya.
O sea, la tipa pudo haber curado el SIDA, que vale madres, por las Malvinas. ¿Ya? O sea, no podés tocar el tema. Y a mí me parece que eso es mediocre, es reduccionista y sobre todo a las que se las llevan de feministas, las está perdiendo de conocer a una gran mujer que hizo muchas cosas. Porque les voy a decir algo, la única persona que yo conozco en el poder que vendió ideas libertarias inspirada por Hayek y que al gobernar implementó ideas libertarias, a pesar de que los sindicatos se le tiraban encima, le hacían protestas, le hacían huelgas, la bombardearon, la quisieron matar y la tipa dijo, the lady is not for turning, es esta mujer. Todos los demás conservadores que llegan al poder con ideas libertarias, a los 4 meses ya están así, ¿ve? Cagados. Cuando empiezan los sindicatos, te voy a parar las calles. Gracias. Gracias. ¿Sí? Empiezan los sindicatos, te voy a parar las calles. Empiezan las oligarquías, te voy a quitar apoyo. ¿Y qué hacen la mayoría de los conservadores que se eligieron con ideas libertarias? Se hacen para atrás y van engavetando la agenda libertaria. La única tipa que yo conozco que no hizo eso fue esta. Pero además, estudiando su historia, porque me baso en su biografía, Life at Number 10 y From Gross's Daughter to Prime Minister, y también en las entrevistas que le hizo a la BBC, ella misma lo dice. A mí quienes me traicionaron, los socialistas siempre fueron mis enemigos, pero a mí quienes me traicionaron fueron los propios conservadores. Eran los propios conservadores los que le decían a ella, no, no empujes más, porque como empujes más vamos a perder votos. Y ella un montón de veces, si yo no puedo hacer lo que es correcto, renuncio, porque yo estoy aquí para ganar simpatías, yo estoy aquí para hacer lo correcto. Pero además de eso, le dedico un capítulo, porque esa tipa que ustedes ven ahí, descriminalizó la homosexualidad en Inglaterra. ¿Ok? Ajá, para conservadora, ¿va? Un crimen que llevó al genio de Alan Turing al mismísimo suicidio, porque lo sometieron a un tratamiento químico de let's cure the gay away. ¿Y de dónde viene la idea de que ser gay es un pecado que debe ser aborrecido? Y de sodomitas no viene solo de la izquierda. Aunque el Che Guevara los mataba y les ponía una P de putos en el cuartel de la cabaña. No, viene de esa preconcepción conservadora de que el sexo solo puede ser de una manera y para la procreación. Entonces, si una tipa en los años 70 vota por la descriminalización de la homosexualidad, a mí eso no me parece nada conservador. Y no solo eso, para que se le sigan parando los pelos, votó a favor de legalizar el aborto. Ajá. Pero ¿acaso la ven ustedes a ella en las marchas LGTBQHIJK asterisco numeral? No. Gracias. ¿Y por qué no la ven ahí? No la ven ahí porque no se puede hablar de Margaret Thatcher en este continente, porque te dicen las Malvinas, se acabó. Bueno, pues me vale madres. Pues yo creo que ya es hora de empezar a desempolvar verdaderas feministas libertarias y gente que se le paró al propio conservadurismo. Pero además de todo eso, Margaret Thatcher nunca pidió leyes de cuotas ni todas las estupideces que las feministas piden. Porque aquí el otro punto. Las feministas nos dicen que hay que desligarnos del paternalismo y del patriarcado capitalista, heteropatriarcado, opresor. O sea, le tienen una fobia a todo lo que sea papá, ¿verdad? Y sin embargo, quieren volver a la mujer parásita y súbdita del peor papá de todos, del más cruel y el más corrupto, del más abusivo y manipulador, que es papi Estado. Así de incongruentes. Y esta tipa que llegó a ser primer ministro, que legalizó el aborto, descriminalizó la homosexualidad e hizo todo lo que los propios conservadores no tenían los huevos de hacer para enfrentarse a los socialistas, va a ser el estandarte de los conservadores. Pues no se los permito.
Así como tampoco les permito que agarren al Che Guevara como la figurita cool, juvenil, para sacar a este continente del conflicto en el que vive. Entonces, ahí está el libro. Nosotros con Axel hemos pasado 4 años buscando un progre, un comunista, un trotskista, un socialista, como se quieran llamar, que quiera debatir con nosotros el engaño populista. Hasta la fecha no lo hemos encontrado. El rejón se le rajó a Axel 2 horas antes de un programa de radio en España, a mí en Guatemala también, como 2 días antes de un debate se me rajó un izquierdista y paren de contar. Eso es todo lo que hemos tenido de debate, ¿ya? Con el progre, lo mismo. No he encontrado un solo socialista, izquierdista, comunista, lo que sea, que me diga voy a leer tu libro y lo voy a debatir. No lo hay. Y los conservadores se llenan la boca de ser más intelectuales y más estudiosos y los argumentos y qué horror esos marxistas que cómo insultan. ¡Ja! Escriban un libro como este y me cuentan quién insulta más. O sea, es la misma vara. Pero yo espero, como ellos dicen que sí están abiertos al debate y al fundamento histórico, que entonces este libro sirva para que debatamos. Y como les repito, esto se trata de cultura. Y ese es mi último capítulo. Es cultura. Y los marxistas se la están llevando. No es marxismo cultural. Es que hay un escenario que se llama cultura, donde todas las ideas compiten. Y resulta que los marxistas están ganando. ¿Por qué? Porque se han disfrazado con la bandera gay, con la bandera de la mujer, con la bandera de la ecología, del pacifismo. Y salen entonces a venderle propuestas mediocres a muchachitos que no leen historia ni economía. ¿Ya? Esa es nuestra realidad. Y nuestra realidad también es que los millennials y la generación Z y la generación Pi, Alfa o lo que venga después, quién sabe cómo se va a llamar, somos la generación menos clasista, menos machista, menos sexista, menos nacionalista, menos racista que la humanidad ha concebido jamás. Entonces yo no veo un futuro donde la juventud se vuelva más religiosa, más homofóbica, más nacionalista, ni más machista. No lo veo. No veo que la tendencia hacia el conservadurismo se vaya a dar. Siempre que haya orden espontáneo, ¿va? Porque con imposición ya sabemos cómo va la historia. Entonces, si la humanidad no se está moviendo hacia parámetros conservadores y los libertarios seguimos de pendejos, regalándole nuestras ideas a los conservadores para que ellos lleguen al poder y las engaveten, prepárense para vivir en el socialismo del siglo XXII, del siglo XXIII y del siglo XXIV. Gracias. Porque no lo veo. O sea, no veo que en la batalla cultural el conservadurismo tenga las herramientas para poder hacerle una contraparte al marxismo cultural. Tal vez me equivoco, pero por eso que se dé la libre competencia. Let the games begin. Muchísimas gracias. Antes de hacer una pregunta al público, ¿verdad? Para que te traiga un sillón. Hacemos algunas preguntas del público. Toma, Gloria, sentate si querés. Gracias. Sí, ahí tiene que haber un micrófono para las preguntas, ¿no? Ahí mismo en el amor, abajo. Bueno, si no, vamos arrancando a viva voz. Carrino levantó primero. Acá. Ah, acá hay. Bajo el podio está el micrófono. Dale a Carrino. Hola, hola, hola. ¿No se escucha? Yo sí te escucho. Hola. Bueno, no, Gloria. Muy buenas felicitaciones, venga. Gracias. Ahora me generó un enigma lo último. Si vos no ves que esta agenda conservadora esté avanzando, ¿por qué el libro? A los libertarios.
A los libertarios que no tienen los pantalones de desligarse de los conservadores. A los que te dicen, apoyo a Bolsonaro porque es lo pragmático. Apoyo a Macri porque es lo pragmático. O sea, mi objetivo con este libro es, primero, que los conservadores se cuestionen. O sea, hay cosas bien profundas también que ahorita no hablé, pero hablo de los costos que nos cuesta en pobreza negar la evolución. Y lo hago, o sea, incluso con el mal manejo del cuerpo que pueden tener las niñas indígenas porque no pueden tener acceso a una buena educación sexual o a un aborto higiénico, y cómo eso representa un costo para la sociedad. O sea, sí busco también que los conservadores se cuestionen cosas que, al igual que los marxistas, no se cuestionan por dogma, pero mi objetivo principal es que los libertarios digan, pues sí, la verdad es que si se trata de vencer el marxismo cultural, tenemos mejores chances nosotros que los conservadores. ¿Con las manos? ¿Allá? ¿Arriba? Ahí te llevan uno, pero anda... Nombre, escuela y la pregunta. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos, abogado. Vendría a ser el, comillas, conservador. Así que me arrogo ese derecho y, como dice Ben Shapiro, el que tiene diferencias que pregunte primero, así que con esa prerrogativa me toma el atrevimiento. Primero, ante todo, bueno, muy buena la exposición de todos y felicitaciones por el libro. Esperemos que probablemente salga para poder debatirlo, pero mi pregunta, mi intriga en las exposiciones es que no me queda claro, por eso tendremos que leer el libro, a qué llamas conservador, porque si una persona que vive valores y los cree y los fomenta de forma pacífica, está bien, esos valores pueden ser que a otra persona les disguste, no comparta, y bienvenido sea así, y se dará el diálogo, será debate, pero no creo que porque esa persona piensa y tenga esos valores es una amenaza socialista totalitaria. Pues, perdón, yo claramente soy millennial, o sea, me están cargando sobre mi espalda las atrocidades de Caín y Abel hasta la fecha de ahora. Y de vuelta, no es que negamos la ciencia, negamos la realidad. Dicho sea de paso, hay varios avances científicos que fueron dados por sacerdotes, entonces me parece que estaría bueno capaz definir el concepto y me gustaría si estarías, por ejemplo, dispuesta a que, ojalá, si Dios quiera, se dé un debate, por ejemplo, vos con otro referente que puede ser de ese conservadurismo que es Agustín Laje acá en Argentina. Yo siempre quiero debatir con ellos son los que no se dejan. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera, gracias. Ok. Tú decís que como conservador podés impulsar ciertas ideas de manera no violenta y pacífica. Vale. Correcto. El problema es cuando querés utilizar al Estado para el avance o el entorpecimiento de ciertas ideas. Te pregunto, como conservador, ¿estás a favor de legalizar el aborto? Por supuesto que no. Obvio. ¿Estás a favor de legalizar la prostitución? ¿La prostitución? ¿Sí? De hecho está legalizada, digamos, porque no se persigue, así que... No importa, o sea, no te estoy hablando de tu planeta ideal, no de que si en tu país eso no es legal, porque si fuera legal entonces el aborto me dirías, bueno, es legal. Es que ahí está el tema, en el planeta ideal las personas no se prostituirían, no elegirían prostituirse. Te voy a seguir, en tu planeta ideal las personas no tendrían por qué prostituirse porque tú crees que tú tenés una voluntad para decirle a los demás qué hacer con su cuerpo. No, justamente, yo estoy diciendo que la persona libremente elige no prostituirse. No. ¿Dónde está la parte de imposible? Perdón, pero el libremente implica que la persona pueda elegir una u otra. Pero espérate, terminemos. Perdón, es lo que dije. Espérame. Libremente no elige prostituirse. ¿Dónde está la parte? La ley dice que usted no lo puede. Yo digo... Tú estás afirmando que si la gente tuviera la opción, toda la gente, las de 7.000 millones de seres humanos que hay vivos en esta humanidad, estás afirmando que si fuera por ellos, todos, sin excepción, elegirían no prostituirse. Claro. ¿De dónde te viene ese conocimiento absoluto que Hayek decía, la información es dispersa? Yo nunca dije que se tenga el conocimiento absoluto. Yo dije que en mi mundo ideal, como las personas van a vivir virtuosamente, eligen libremente no prostituirse. Convengamos que es tu mundo ideal. Pero justamente no es yo no la lo realidad. O sea, en el mundo ideal los socialistas también quisieran que los recursos no fueran infinitos, ¿no? Pero déjame terminar. Pero de vuelta, ¿dónde espérame, dije déjame terminar porque hay más gente. Solo espérame.
¿Estás a favor de legalizar el aborto? No. ¿Estás a favor de legalizar la prostitución? No. ¿Estás a favor de legalizar las drogas? De vuelta, virtuosamente las personas no lo harían. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero, a ver. ¿Legalizar las drogas, sí o no? Pero de vuelta, perdón, o sea, es que un buen virtuosamente, sacate el chip de que tu virtud aplica a toda la humanidad. Te estoy haciendo una pregunta bien básica. ¿Legalizarías esas cosas, sí o no? De vuelta, ¿estamos hablando en términos políticos o en términos personales? Esa es la gran discusión. No, te estoy hablando en términos de legalizar, de que algo se pueda permitir, así tú lo hagas o no lo hagas. Pero justamente hay países que lo tienen legalizado. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si tú estás a favor. Yo vengo de un país donde el aborto, la prostitución, las drogas son todas ilegales. ¿Estoy a favor de legalizarlo? Sí. Ahora, si yo te hago esa pregunta a ti y te puedo comprobar que mientras tú estés impidiendo que esas cosas se legalicen, más jóvenes votan por socialismo, ¿reconsiderarías tu punto o no? No. Perfecto. Entonces, no se diga que los conservadores no son aliados del socialismo, porque cuando uno les presenta datos y yo te puedo demostrar que tu impedimento a que esas cosas se legalicen hacen que la juventud se vaya hacia la izquierda, les vale madre a los conservadores. Y por eso les vale madres lo que haya pasado con Venezuela, por ejemplo. No, justamente es al revés. Termino ahí porque... Quisiera terminar. Es al revés. Perdón, está bien. No, perdón, que quisiera terminar porque si no, me está gustando. Termino con esto. Justamente comparto lo que vos decís, que hay que meterse con la juventud y mostrar las ideas, y ahí estoy 100% de acuerdo, y es lo que planteo justamente, que es, en mi caso, yo plantear mis ideas, vos planteás las tuyas. Exactamente. Y bienvenido sea. La diferencia es que tú sí quieres usar al Estado para perpetuar tus ideas. Perdón, nunca dije de usar al Estado en ningún momento. Claro que sí. En el momento en que mantenés las cosas ilegales, estás utilizando al Estado para perpetuar tus ideas. Pero yo dije... Gracias, amigo. Muchas gracias. Es palio. Entiendan que es palio. Es palio. No quieren usar la fuerza, pero... Como Hitler en el 32 era palio, porque no tenía poder, o sea, él era palio. Después llega el poder. Me tocan por allá, me pidieron allá, después tengo acá y después tengo acá. Hago un sector primero porque estamos haciendo... Miren, hagamos una cosa. Como Agustín Laje y Nicolás Márquez no quisieron debatir, a las afueras de este auditorio, todos los conservadores que se comprometan a leer ese libro y quererlo debatir, yo les juro que cuando yo vuelva a Argentina lo hacemos. 21 de mayo sale el libro. Pido, para que entren la mayor cantidad de preguntas, pido la mayor cantidad de síntesis posible. Dale. Hola Gloria, mi nombre es Carlos, de la UBA, Economía. Bueno, la primera, un consejo para todos los que estudiamos en la UBA, cómo un libertario puede sobrellevarse en la UBA, siendo esta 90% Marx y 10% Smith, Adam Smith. Y bueno, quiero ir a la pregunta precisa, que no lo tocaste en el tema, pero es una pregunta que te la quiero hacer a ti porque no hay nadie mejor para hacérsela, que es sobre qué opina Gloria Álvarez sobre leyes internacionales, bueno, o consensos internacionales como el dumping, si estás de acuerdo con eso, aunque el liberalismo como tal no lo ve correcto. Y bueno, quería como que decir algo con la pregunta que decía el compañero de atrás, que me llamó la atención. Por lo menos yo opino que las libertades individuales deben ser respetadas siempre y cuando estas no afecten las de los demás. Por lo menos la legalización de la droga, la libertad conlleva responsabilidad. Al legalizarse las drogas, cada quien decide si se droga o no. Son libertades individuales, al igual con la prostitución. El tema, y esto eliminaría el mercado del narcotráfico porque se legalizaría. El tercer punto sería el tema del aborto. Ahí está la disputa, porque todavía no se ha decidido está la disputa entre si es una vida o no. Entonces por eso es que allí se hace la disputa en si afecta a un tercero que vendría siendo el embrión. Ya, esa es mi primera pregunta. Vale, vamos a hacer una cosa, le vamos a ir agarrando preguntas de 3 en 3. Si me puedes agarrar un boli, un lapicero, no sé cómo se dice, una pluma.
¿Qué pienso del dumping? Es un problema que se resuelve con libre mercado absoluto. ¿Cómo graduarte de la UBA? Atenete a temas como la ecología, la libertad de migración, las cosas donde los progres, en teoría, están de acuerdo, y meterles el sentido liberal. Y a mí me iba así bien en Leuven, por ejemplo, en la Universidad Marxista de Leuven, cuando yo escribía a favor del libre mercado, me ponían 0. Pero cuando escribía con mis mismos argumentos a favor de la migración, 100. Entonces, atenete a los temas donde son semiprogres, pero les puedes meter libertad. Y en cuanto al aborto, vale, lo voy a leer de una vez por todas. A ver, el aborto. Hay libertarios a favor de que el aborto sea legal y también hay libertarios en contra de que el aborto sea legal. De hecho, en Estados Unidos, donde sí existen estadísticas de lo que respaldan los libertarios, se establece que el 60% de libertarios está en contra de que el aborto sea legal y el 40% está a favor de legalizar el aborto. Pero todos los libertarios se oponen a que se use el dinero de tus impuestos para financiar el aborto de alguien más. O sea, ¿quieres abortar? Págatelo tú o funda una ONG como el Barco del Aborto que va por el mundo ofreciendo abortos. Ahora, yo en lo personal creo que cuando uno tiene sexo debe hacerse responsable de la consecuencia de sus actos. Sí, pero como también soy libertaria, yo no le puedo imponer mi escala de valores a otra persona. Y si hay una mujer que no le da la gana hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, ¿quién soy yo para venirle a imponer mi forma de vida? Ahora, si la tipa que tiene adentro al feto no es dueña de hacer algo con ese feto, ¿qué propiedad tienen los que no tienen a ese feto adentro de ellos como para decirle, tienes que tenerlo? Sobre todo cuando se trata de una niña indígena de 9 años que fue violada por su papá y que te dicen, ay, es una bendición de Dios. No, eso no es una bendición de Dios, perdón. Ahora, todo el tema del aborto gira alrededor de 2 cosas básicas. La primera, la visión cristiana, para la cual la vida es divina, es sacrosanta. La vida humana, porque la vida de una vaca da igual, la vida de una bacteria da igual, pero bajo la visión cristiana, la vida humana es divina. Entonces ahí es donde yo digo que no se puede entrar al debate porque ellos ya te dicen, esto es santo, y lo que me digas me da igual. Ahora, ¿qué pasa con los que no somos cristianos? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, yo no santifico la vida por sí misma como, es vida, una bacteria está viva? ¿Ok? Un feto de un delfín está vivo. De hecho, cuando uno mira ¿cómo se llaman esos? Rayos X de los fetos, al principio todos son iguales. No importa de qué mamífero vengan, ¿vale? Pero la obsesión con en qué momento empieza la vida es lo que hace que el debate se desvirtúe. A mí me importa más cuando se genera conciencia. Conciencia no es lo mismo que memoria. ¿Okay? Hay niños de 5 años que no tienen memoria, por ejemplo. ¿En qué momento se genera conciencia? Nadie sabe. Muero por el día que la ciencia lo establezca, que salgan y que digan, la conciencia empieza en tal momento. Ese día entonces podemos tener otro tipo de debate. Ahora, hay otra cosa más. Los libertarios tenemos tres cosas que valoramos, ¿sí? Vida, y propiedad. Pero dentro de esas 3 cosas, no todos tenemos las mismas prioridades. Hay gente que valora más, se me está yendo la batería de esto. Hay gente que valora más, gracias. Hay gente que valora más ser libre que estar vivo. Yo tenía un profesor cubano, Armando de la Torre, que decía, ¿qué valoran más ustedes? ¿Estar vivos o ser libres? Levanten la mano, ¿cuántos prefieren estar vivos? Y un montón levantábamos la mano. Decía, ¿cuántos de ustedes prefieren ser libres? Y unos cuantos levantaban la mano. Y él decía, yo prefiero ser libre. O sea, si a mí me dan la opción de vivir el resto de mi vida en un campo de concentración o de morirme, me muero. O sea, dentro de los mismos libertarios, existimos unos que valoramos la libertad antes que la propia vida. Yo soy de esas. Yo valoro la libertad de la mujer que ya existe, que ya vive, para decidir sobre una vida que todavía no existe, la pongo primero. Hay libertarios que no. Hay libertarios que te dicen, esa libertad de esa mujer va de segundo. Primero viene la vida que todavía no existe.
Ahora, ese tema se va a resolver, y aquí es donde los conservadores deberían de apoyar la ciencia. El día que la ciencia llegue al momento donde un feto creado o concebido hace 12 horas se pueda poner en una especie de burbuja mágica para que se genere ahí hasta los 9 meses como un bebecito tipo la película de The Matrix, y todos los conservadores preocupadísimos por esos niños puedan hacer fila para adoptarlos, ese día se acaba el tema del aborto. Porque entonces tú sacas de la mujer a ese feto para que ese feto se procree. El problema está en que ese feto, para existir, no se puede sacar dentro de la mujer. No puede crecer solito. Y por eso todo el mundo cree que tiene el derecho de decirle a esa mujer, lo tienes que parir. Ese es mi tema con el aborto. Entonces, como es una decisión tan compleja y tan delicada, prefiero que sea individual y no que un colectivo decida por el resto de las que existen y de las que están por venir. Álvaro y después Nico. Gloria, si me permite, ¿se me escucha? Ahí hay uno, Álvaro. Hola, hola. Gloria, si me permitís una breve reflexión, iba a hacer una pregunta, pero hacer muy breve reflexión en relación a lo que el compañero abogado conservador nos comentó. Yo quisiera preguntarles a todos los que están presentes acá, que convocan al debate, ¿no? Como que el debate viene a solucionar todos los grandes conflictos de ideas que tenemos los seres humanos. ¿Cómo yo puedo debatir con una persona que con mero interés de descalificar utiliza el término sodomita, que es bíblico, coránico y anticientífico, para referirse a una persona como yo? ¿Cómo puedo debatir con una persona que saca un libro con estadísticas absolutamente manipuladas para asegurar 35 años después de que la pandemia del SIDA se llevara, no sé, 100 millones de personas, a cuesta de que el SIDA es la peste rosa? ¿Cómo puedo debatir yo con una persona que hace un tuit diciendo que admira cuestiones estilísticas de un autor que es negador del Holocausto? ¿Yo cómo puedo debatir, y les quiero preguntar a los conservadores, ya que nos convocan al debate reiteradamente, con una persona que inicia sus conferencias con la cara al sol del régimen franquista? Porque yo quisiera preguntarles, y haría un juego al revés, si Victoria Donda o Miriam Bregman hicieran un posteo con un libro de una biografía de Stalin, autobiografiada por un carcelero del Gulag, ¿qué estarían diciendo muchos de los que están acá presentes? Se la comerían viva. Entonces yo lo que les quiero pedir a muchos de los chicos que están acá, que tienen por lo menos 20, 25 años menos que yo, que por favor no sean los idiotas útiles de aquellos que utilizan las ideas de la libertad para hacer nazismo por goteo. Les pido por favor, encarecidamente eso. Yo me tuve que bancar toda mi adolescencia y mi vida joven recibiendo cascotazos por mi sola condición sexual. Y hoy muchos de ustedes viven una libertad que yo no pude gozar. Entonces les pido por favor que no caigan ante los cantos de sirena de aquellos que lo que están haciendo es la misma infiltración que hizo la izquierda en los movimientos liberales de la década del 70 y el 80, pero al revés. Se los pido encarecidamente. Nosotros, los liberales, no somos ni de izquierda ni de derecha. Estamos siempre adelante. Hacemos pensar a la gente. No somos dogmáticos, somos racionales. Esta es la realidad que tenemos que defender nosotros. Nosotros no levantamos ningún librito como un evangelio. Nosotros debatimos, y algo muy importante, los liberales no toleramos, los liberales respetamos. Muchas gracias. Nico. Perdón, no hay ninguna pregunta. Hola. Gloria. Vale, ahora voy a ir agarrando de 3 en 3 para que vayamos agilizando. Dale. Bueno, me encantó que menciones lo de la ecología, lo de la protección del medio ambiente, vivir en un planeta limpio. Es muy importante eso, incluir eso en los valores del capitalismo también. Y yo soy vegano libertario. Quería saber cuál es tu visión del veganismo.
y del antiespecismo, y si los jóvenes millennials somos cada vez menos especistas, así como también somos cada vez menos racistas y menos sexistas. Para allá, que no preguntamos, el de rojo me había dicho hace mucho, dale. Ahí te acercan el micrófono, pero andá parándote y decilo, dale. Un poquito más fuerte. La pregunta sería si existe en Venezuela algún líder político libertario, porque me he dado cuenta que se trata de combatir el populismo con más populismo, porque es la realidad política en Venezuela ahora. Es populismo contra más populismo. No veo algún líder que de verdad sea libertario o ideas distintas. Ok, y el muchacho de gris que está... Ah, no, él me había pedido usted. Buenas tardes, ¿cómo están? Me llamo Osvaldo Álvarez, soy estudiante de Economía en la UBA. Yo quisiera saber cómo luchar contra el personalismo político, contra ese político que siempre se va a lanzar a las ideas fáciles para conquistar a las masas, como pasó en Venezuela con Chávez. ¿Para qué hacemos una más? ¿Y el muchacho de gris ahí que está justo al lado? 5, si querés, ¿no? A ver, ¿qué otras manos levantadas? Hola, gracias. Creo que agrego algo a la pregunta del compañero acá. En el caso de Venezuela, si nos llama a la pelea el socialismo que tenemos en Venezuela, nosotros como libertarios tenemos que ir en contra de él. ¿Cómo se sale del sistema del socialismo sin una alianza con los conservadores en este caso? Porque si vamos los libertarios por nosotros solos a dar esta lucha, lo que se recibe en Venezuela o lo que rechaza la sociedad en Venezuela rechaza directamente las ideas liberales. Entonces estos conservadores se están llenando de las ideas liberales para llegar al poder y después lo van a dejar de lado. Pero ¿cómo dejamos esta pelea de lado si es lo que nos hizo en este caso nosotros como venezolanos migrar del país? Bien. Arriba el de negro, allá, perdón Felipe, pero tenés que caminar un poquito. Los palios, levánteme la mano a los palios que son las preguntas más divertidas. ¿Quién hay? No, vos ya hablaste. ¿No hay más palios? ¿Dónde? ¿Hay palio ahí? ¿Hay palio con pañuelo de Salvemos las Dos Vidas? Sí, acá después pregunta quiero. Dale. Buenas. Quisiera aprovechar que también nombraron unos casos extranjeros para hacer dos preguntas chicas sobre dos países. Primero, Brasil, siendo que ahora está todo el fenómeno Bolsonaro, preguntar cómo deberíamos los argentinos ver a un partido mucho más chico que creo que es ejemplar, que es el Espacio Novo, que prácticamente no es conocido acá, y qué debería el liberal argentino saber sobre ellos y si se debería tomar ejemplo acerca de ellos y especialmente del gobernador Sema de Minas Gerais. Y segundo, sobre España, que es mi segundo país, y saber que, especialmente viniendo las elecciones que van a hacer este fin de semana, ¿qué postura tendrías en general acerca de algún candidato en especial o no, o en general? Y la última, y ya así cerramos, Gloria. El muchacho de acá de pañuelo celeste. Me dice Iván una corrección. Yo no dije que por ser palio sos como Hitler en el 32. Yo dije que si la lógica es los valores, tengo estos valores pero no uso la fuerza, Hitler en el 32 tenía los valores y no usaba la fuerza. Yo podría decir que es palio libertario. Ese era el punto, nada más. La última pregunta. Y contesta todo Gloria y cerramos y aplaudimos y nos vamos. Hola, yo quería consultar si usted estaba de acuerdo con digamos, la imposición de ciertos valores morales en la sociedad a través de los mecanismos de educación estatal, que es lo que viene haciendo la izquierda y muy, entre comillas, esto del lobby LGBT y demás. Bueno, veganismo y ecología. A ver, por el mismo derecho de qué haces con tu cuerpo, si prostituirlo, cometer un aborto, tener sexo con alguien de tu mismo sexo, tenés todo el derecho de meterte a la boca lo que te dé la gana. Y si decidís que no querés meterte animales, me parece genial. Yo en lo personal probé ser vegetariana por 3 semanas y las defensas se me vinieron al suelo. Y en lo personal, como consumidora, yo pago más, o sea, yo pagaría más
si pudiera saber que por lo menos el animal que me estoy comiendo pastó libremente. Claro, eso cuesta más plata, ¿no? Porque tener una vaca pastando cuesta más dinero que tener 20 vacas hacinadas, acumulando enfermedades y cánceres, y desgraciadamente el mercado de la comida es uno de los mercados más protegidos y más subsidiados. Si uno mira documentales como Food Inc. o Earthlings, te das cuenta que el problema de la comida son los subsidios y los proteccionismos que los gobiernos tienen. Si fuera una industria más libre, como consumidores pudiésemos tener acceso a tomar mejores decisiones a las porquerías que nos estamos metiendo al cuerpo. Entonces, lo full apoyo. ¿Qué hay que hacer? Que si hay un líder libertario en Venezuela. A ver, la única persona que yo he visto que habla de capitalismo sin tapujos y propiedad privada sin tapujos es María Corina Machado, ¿sí? O sea, y la admiro por su lucha, porque realmente ella podría estar en Miami desentendiéndose de esta vaina, como ahorita está Leopoldo López, que ¿dónde está Leopoldo López? Enrique Capriles, ¿dónde está Enrique Capriles? ¿Dónde está John Goycochea, que se ganó el premio Milton Friedman, $500,000? ¿Dónde está esa gente? ¿Qué están haciendo? María Corina por lo menos está recorriendo las calles. Ahora, volvamos a lo mismo. Hay mucha gente que usa el discurso libertario, que no por eso significa garantía de que a la hora de gobernar van a gobernar libertariamente hablando. Ahora, en Venezuela, la cantidad de gente que puede apoyar las ideas libertarias es directamente proporcional a la cantidad de acceso que hay a estas ideas. Porque cuando yo fui a Venezuela, los auditorios se me reventaban. O sea, auditorios de 400 personas y me llegaban 2,000. ¿Me explico? Y era como, es que nunca hemos escuchado estas ideas. Entonces tú no puedes garantizar que una población es aversa a algo que no conoce porque la han mantenido aislada de ello. ¿Cómo se sale sin una alianza? Para empezar, en Venezuela todos son socialistas. O sea, si vas a hacer alianzas es con socialistas. Solo se trata de si son socialistas, y con esto no quiero ofender a los presentes, socialismo vegano o vegetariano versus socialismo carnívoro. Pero al final todos son socialistas. Esa es la porquería de la MUD. Por eso María Corina se tuvo que salir de ahí. Entonces, aliarte con socialistas para disque llegar al poder no sirve de nada. Es lo que precisamente Margaret Thatcher siempre le peleó a los conservadores. Yo no voy a dejar de hacer lo que hay que hacer para simpatizar con los socialistas y poder tener alianzas, porque los consensos al final entre dos partes que piensan diametralmente opuestos, lo único que te garantiza es parálisis, que no te vas a poder mover ni para un lado ni para el otro. Y yo soy ferviente defensora de la terapia de shock. Lo que Venezuela necesita es 3 cosas: libre mercado, puro y duro, absoluto, ya, para ayer, punto, y eso con garantías a la propiedad privada y eliminación de todos los controles estatales a los precios, a la moneda y a todo lo demás. Lo segundo es que todos los países de Latinoamérica dejen de ser hipócritas y de mantener en sus suelos a la embajada de esa dictadura genocida y asesina. Yo en lo personal he ido 3 veces a la embajada de la dictadura chavista en Guatemala a decir que la expulsen. Porque mientras una dictadura tenga reconocimiento diplomático, tú no la estás enfrentando. Entonces hay que estrangular diplomáticamente a esa dictadura. Hay que dejarle de comprar petróleo a esa dictadura y simbióticamente hay que hacer planes de decir, bienvenidos sean todos los venezolanos que quieran venir a trabajar. Y quieren venir a trabajar por menos del sueldo mínimo, bienvenidos. Y quieren venir a montar clínicas de aborto, bienvenidos. Y quieren venir a montar tiendas de cannabis, bienvenidos. Y quieren montar prostíbulos, bienvenidísimos. Es más, legalicemos todos los mercados que hoy por hoy no son legales, y los venezolanos que se quieran venir a ser empresarios de esas vainas, que lo hagan. Esa es la manera de ayudar a Venezuela. Ver cómo jodidos abrimos mercados que hoy por hoy no existen en la región, no solo para los venezolanos, para toda la gente que se está largando a Estados Unidos o que busca mejores oportunidades en otros países. Eso es lo que hay que hacer para salvar a Venezuela. Ya si después intervención militar es irrelevante. Enfoquémonos en salvar a la gente que aún está viva.
en lugar de estar con esa falsa cosa de la patria. Mira a los cubanos. O sea, gracias a el cielo hubo gente como mis abuelos que en lugar de tener esa arrogancia de vamos a pelear por la isla, agarraron sus valijas y se largaron. Si no, yo no estaría viva. Entonces esa obsesión enfermiza de, miren, acepten que perdieron el país. Es más, acepten que probablemente se va a quedar estancado, como la historia lo demuestra. O sea, el mejor referente del futuro es el pasado. Miren dónde está Cuba y cuántos años llevó ahí. Miren cuánto le costó a la Unión Soviética desde que se murió Stalin llegar hasta la caída del muro de Berlín. Cuánto le costó a China desde que se murió Mao para llegar a ser potencia económica. Los venezolanos a veces quieren formulitas mágicas, no hay. Y su país ya no está para medidas institucionales. Su país está viviendo el peor apocalipsis inflacionario que la historia de la humanidad ha vivido jamás. Entonces, it's too late. Ahora, ¿qué habría que hacer? Las medidas que te acabo de decir. ¿Quién tiene los pantalones para hacer eso? ¿Un consenso con los conservadores? ¿Cuáles? ¿Y un consenso con los socialistas? Entonces, ¿por qué no se ha hecho allá? Brasil, Novo. ¿Qué se debería de saber del Partido Novo de Brasil? No son tan libertarios ahora que tienen 7 diputados en el poder como parecieran. O sea, no están empujando una agenda de legalización de drogas, ni del aborto, ni del matrimonio gay. Sí, obviamente están apoyando a Bolsonaro en cuestiones de bajar impuestos, de reformar las pensiones de salud. O sea, y está bien que lo volteen a ver. Creo que son buenos referentes de cómo hacer campaña, pero así de que estén agarrando banderas libertarias, no veo tampoco tan así. El Partido Libertario de España, sí. Tengo el gusto y el privilegio, ahorita que estuve en el Free Market Roadshow, de conocer a Juan y a su esposa Roxana, y me consta que son el único proyecto que sin tapujos de todos los partidos libertarios que he conocido en la región, sin tapujos defienden la libertad económica y la libertad individual. Y tienen en su programa de gobierno propuestas políticas para avanzar en ambas libertades. Entonces, si yo fuera española, votaría por el PELIB. Pero es que no van a ganar, me vale madres. O sea, el problema de la democracia es que si todo el mundo piensa que un partido no va a ganar, tienen razón. Pero los cambios empiezan individualmente. Entonces, si no nos gusta lo que hay, dejemos de votar por lo que hay y empecemos a votar por los que tienen menos chances. Y ¿qué pienso de la imposición de valores en con la educación estatal? A ver, yo creo que el sistema de vouchers educativos permite que si tú quieres enseñar que los cavernícolas y los dinosaurios convivieron en un mismo tiempo y espacio, está bien, como que si tenés una escuela que quiere enseñar biología y evolución, está bien. Lo bueno del sistema de vouchers es que aunque usa dinero estatal, permite que las escuelas puedan competir de acuerdo al mejor programa de educación. Y entonces en los padres queda enseñar. Yo creo que no hemos resuelto la cuestión de la niñez. Y todos los niños, sin importar quiénes sean, son víctimas de adoctrinamiento de sus padres. Los papás los adoctrinan de acuerdo a su partido de fútbol, a su partido político, a la religión en la que crecieron. Si bien les va, tienen papás como los míos, que me educaron y me metieron en colegio católico y colegio del Opus Dei, ir a misa todos los domingos y toda la vaina, y que cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar historia y me di cuenta que el catolicismo fue la manera en que el Imperio Romano sobrevivió y dijo, mejor úneteles en vez de seguirlos matando en el Coliseo y agarremos esta religión para conquistar toda Europa. Y llegué con mi papá y le pude decir, lo siento muchísimo, no puedo seguir siendo parte de una institución misógina, anticiencia, machista, irracional, y tener la bendición de que mi papá se haya quedado en shock hasta el punto donde 5 años después él se volvió más ateo que yo, porque empezó a hacer research. O sea, no todo el mundo tiene esa bendición, no todo el mundo tiene esa suerte. La mayoría de papás
le transmiten a sus hijos sus propios adoctrinamientos. Esa es la realidad en la que vivimos. Y volvemos al punto igual que con el aborto. Me puede parecer fatal que los papás adoctrinen a sus hijos religiosamente, pero ¿quién chingado soy yo para prohibírselos si no los concebí yo a esos niños? Entonces, con la educación estatal lo mismo. Mientras haya competitividad, va a haber diferencias de pensamiento. Y con eso hemos terminado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir. Creo que hemos dado una buena demostración de cómo se puede debatir y se puede charlar en forma civilizada. Los vemos en la próxima y preparen temas y anoten temas para la próxima vez, que se va a poner más divertido todavía. Muchas gracias a todos.